Vamos a trabajar el día de hoy el lienzo de propuesta de valor, la parte central de todo el lienzo Canvas. Vamos a arrancar únicamente con la parte en la que nos referimos al perfil del cliente. Recordemos que en este perfil del cliente vamos a poder definir cuáles son las características de ese cliente, sus formas de comportarse, sus expectativas, etcétera, para poder construir una propuesta de valor que realmente les sea interesante. Eh, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿realmente conocemos al cliente? ¿Sabemos cómo es? ¿Sabemos qué hace? ¿Sabemos qué lo frustra? ¿Sabemos qué lo alegra? ¿Sabemos qué es lo que espera del producto? ¿Sabemos qué es lo que hace el producto relacionado con lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Sabemos qué obstáculos enfrenta el cliente? ¿Cómo lo supera? ¿Qué miedos le surgen al comprar un producto? ¿Qué le genera alegría? ¿Cuál es esa alegría inesperada que él logra obtener de nuestro producto? ¿Realmente conocemos eso? Para poder empezar a trabajar el lienzo, tenemos que tener esta información, poder acceder a esta información para poder armar un perfil de cliente que realmente se acerque a lo que sucede en la vida real. Bueno, la primera parte de este perfil de cliente es la parte de las tareas del cliente. Cuando hablamos de tareas del cliente, nos referimos a lo que el cliente hace que está relacionado con lo que nosotros estamos ofreciendo. Esas tareas pueden ser funcionales, pueden ser sociales o pueden ser personales. Las funcionales se refieren a esas tareas con las que el cliente soluciona algo exacto, algo específico. Por ejemplo, imprimir un documento, preparar comida, hacer ejercicio, tener alguna forma de entretenerse, manejar un carro, desplazarse, tomar un servicio público. Son operaciones que hace el cliente en su día a día. La segunda clasificación son las sociales. Estas son actividades que el cliente realiza o el usuario realiza, pero en estas las realiza es para impactar la forma como lo ve la sociedad a él. Es decir, estas tareas que realiza el cliente las hace para cambiar, para modificar la forma como lo ven o para mantener la forma como lo ven ciertas personas. Un ejemplo de esto puede ser estar a la moda, para que la gente sepa que está a la moda, ser competente, sentirse aceptado. La tercera tarea del cliente es las tareas personales o emocionales. Estas están relacionadas con actividades que el cliente realiza, pero, pero para su propio bienestar. La forma como se siente él. No tiene tanto que ver con la sociedad, sino con él mismo. Aquí hablamos de tareas como, por ejemplo, sentirse seguro, sentirse saludable, tener una estabilidad económica, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que todas tareas pueden ser importantes. Es el cliente en determinadas circunstancias el que va a imponer una por encima de otra. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces podemos llegar a pensar que lo importante para el cliente es las tareas funcionales, pero no siempre es así. Miremos, por ejemplo, el éxito de Facebook. El éxito de Facebook radica en que cumple una tarea emocional porque el cliente se siente aceptado, comparte con sus amigos, etcétera. Entonces, todas las tareas van a ser importantes, pero va a depender de cada cliente la forma como éste la entienda, como éste la experimente. Todo queda más claro con un ejemplo. Así que vamos a retomar el ejemplo de la empresa Tintilipin Pampua, que fue la tarea que les puse para recuperar los que les había ido mal en el quiz de segmentación. Ellos producen arroz y tenían pensado dirigirse al mercado de consumo masivo o al mercado del sector industrial. Para este ejemplo se dirigieron al mercado de consumo masivo. Entonces, se plantea que se plantea que los clientes de esta empresa, con respecto a lo que ellos ofrecen, que es arroz, productos de arroz, cumplen algunas tareas. Aquí nombramos 4: comprar comida para el hogar, comprar productos económicos, preparar comida, comer saludablemente. Aquí podemos listar otras tareas relacionadas. Nos vamos a quedar por lo pronto con estas. Ojo, aquí en tareas ustedes van a incluir las cosas que el cliente haga que estén relacionadas con el producto que ustedes ofrecen. Si ustedes ofrecen un servicio, por ejemplo, el que hay por ahí, de que limpian zapatos, entonces las tareas que hace el cliente que están relacionadas con esa limpieza de zapatos.
Entonces tenemos que tener muy pendiente y pensar como clientes en este punto. Bueno, vamos ahora con las frustraciones del cliente. Aquí nos vamos a referir eh, a todos esos elementos que que al cliente le impiden o que el cliente puede sufrir algún tipo de tristeza, de riesgo por llevar a cabo la tarea que mencionamos anteriormente. Aquí las frustraciones pueden ser por resultados, pueden ser por obstáculos, pueden ser por riesgos. Cuando hablamos de riesgos nos referimos a eh, la posibilidad de que algo malo ocurra cuando la tarea se hace de manera inadecuada. Cuando hablamos de obstáculos nos referimos a los elementos que dificultan, que hacen que una tarea se vuelva más lenta, que no nos permite llegar a ejecutar esa tarea, también puede ser. Cuando hablamos de resultados nos referimos a características de los productos que estamos utilizando y que nos generan frustraciones. Por ejemplo, que usted tenga un abanico y que el abanico eh, solamente gire de izquierda a derecha y no de arriba a abajo. Esa podría llegar a ser una frustración si para usted es necesario que gire de arriba hacia abajo también. Y ya esa característica es algo que viene con el abanico. Entonces, ahí tenemos el tema claro ya de frustración. Entonces, siguiendo con el ejemplo o aplicando esto al ejemplo de Tintil y Pim Pam Poa, vamos a suponer que una posible frustración, sobre todo en esta época del COVID y todo esto, puede ser no poder salir de casa a comprar el arroz, pues. O que el arroz esté a un precio elevado. O que vas al supermercado y de pronto no hay el arroz que tú compras o no hay arroz. Que el arroz venga con piedritas, o que venga muy partido, o que pronto traiga gorgojo, estas cosas que a veces salen, que de pronto el tamaño que vas a comprar no sea el que tú quieres de 1 libra y nada más hay de 5 libras, o la inverso, o que quieres de 1 libra, pero vienen por 900 gramos, también está ocurriendo. Que las bolsas se rompan fácilmente, también puede ocurrir. Que de pronto pues nada más hay arroz de un solo tipo y tú quieres, no sé, arroz parborizado y nada más hay el clásico arroz. O que quieras arroces con diferentes sabores y no los consigas. Podemos encontrar más frustraciones. Bueno, los invito a que piensen en otras frustraciones y pues las vamos compartiendo. Para dar por terminado el tema de frustraciones, les recomiendo que estas las debemos clasificar entre extremas y moderadas. Una frustración extrema es aquella que produce un gran dolor y una moderada es una que pues nos molesta pero que la podemos sobrellevar. Normalmente le vamos a dar mayor importancia a esas frustraciones que nos generan mayor incomodidad. Así que esto lo tenemos que tener muy pendiente al momento de intentar solucionarlas. Por último, vamos con el tema de alegrías del cliente. Aquí tenemos 4 tipos: necesarias, esperadas, deseadas e inesperadas. Cuando hablamos de alegrías del cliente, es lo que en el cliente genera emociones positivas. Aquí encontramos las necesarias, que son las que básicamente debe tener un producto. Por ejemplo, si usted compra un teléfono, lo mínimo que debe hacer ese teléfono es que usted pueda hacer una llamada. Cuando hablamos de esperadas, son soluciones que van un poquitico más allá de las básicas y que normalmente lo debe hacer lo que usted haga. Siguiendo con el caso del teléfono, una solución o una alegría esperada que tenga el teléfono es que, por ejemplo, tenga una buena cámara. En el caso de los smartphones, o que tenga una cámara, básicamente, que tenga una cámara. Vamos a deseadas, aquí vamos un poquitico más allá. Son alegrías, son experiencias que si pudiéramos elegir, las elegiríamos. Siguiendo con el tema del celular, puede ser que tenga una cámara muy buena, tanto frontal como trasera, que tenga una muy buena conexión, que tenga una buena conectividad, que la batería le dure, etcétera. Por último, nos quedan las alegrías inesperadas. En este caso, las alegrías inesperadas son cosas que ustedes normalmente no alcanzamos a imaginarnos. Pero podría ser que usted compre el celular y que además del celular venga con, no sé, 3 tipos de audífonos, 3 tipos de manos libres o manos libres Bluetooth gratuitamente, por ejemplo. No lo esperas y te llega como un obsequio. O que de pronto el celular automáticamente se actualice anualmente por el mismo precio que compraste, el aparato como tal. Es algo que tú no esperas que suceda, pero que cuando sucede te genera una alegría.
Ahora apliquemos estas alegrías al ejemplo de la empresa. Entonces, ¿qué alegría sería que el arroz rindiera, que lo compraste, hiciste la libra de arroz y bueno, y te dio un plato más de lo que tú normalmente haces? Que el arroz esté en buen estado, que no tenga pues gorgojos o estos animalitos, que tenga una receta, que tú le veas y digas, oye, bacán, una receta, que sea saludable, que esté a buen precio, que de pronto fuiste al supermercado, lo compraste y te convino comprarlo porque el precio era asequible, que el empaque sea útil, que de pronto la bolsa sea diferente, que sea más llamativa visualmente, no sé, que de pronto eh, tú compras el arroz y también el arroz viene con arroz con sabor a chorizo, con sabor a carne, con sabor a tal cosa, que el arroz mismo traiga, además del arroz, croquetas de arroz, hay un arroz de la misma marca, también puede generar una alegría. Que, por ejemplo, venga con un producto adicional, que compraste el arroz y te das un fideo. Y ahí también saldrán más alegrías. Igualmente, nuevamente los invito a que coloquen ahí las alegrías que ustedes consideren que podría darse en este ejemplo del arroz. Estas alegrías, al igual que las frustraciones, igual que las tareas, eh, pueden clasificarse entre las más importantes y las menos importantes. Para este caso vamos a hablar de esenciales o agradables. Las esenciales son aquellas que el cliente necesita que sucedan. Usted compra el arroz, usted espera que ese arroz por lo menos sepa bien, que tenga buen aspecto, que no esté dañado. Es lo básico. Y las alegrías agradables son aquellas que, bueno, si el arroz no lo trae, qué lástima, pero igual todavía me sirve. Pero qué bueno que lo traiga. Por ejemplo, que esté a buen precio. Por ejemplo, bueno, aquí hay un tema muy importante que ustedes deben tener en cuenta. La caracterización entre esencial y agradable va a depender de cada usuario, de la necesidad que tenga cada usuario y de la importancia que le dé. Habrá gente para la cual el precio es una alegría esencial y habrá otra para las cuales la variedad será la alegría esencial. Entonces, va a depender mucho del perfil que estemos diseñando para el cliente. Bueno, para terminar, les dejo entonces algunos temas para tener en cuenta. Tareas, frustraciones y alegrías van a depender de cada cliente o de cada perfil del cliente. Y para cada uno, algunas serán esenciales y otras no lo serán tanto. Entonces debemos definir a qué cliente nos vamos a dirigir, pero eso es en el siguiente paso. Por ahora debemos definir claramente para nuestro modelo de negocio cuáles van a ser esas alegrías, cuáles van a ser esas frustraciones y esas tareas que ejecutan los clientes a los que se supone nos estamos dirigiendo. Aquí debemos ser lo más objetivos posibles. Debemos hacerlo con la información que tenemos disponible del mercado. Tenemos que hacerlo alejados del producto que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque esta va a ser la única manera de que realmente podamos diseñar una propuesta de valor que les sea interesante. Si usted desarrolla el perfil del cliente pensando en su producto, muy probablemente va a diseñar un perfil de cliente que se ajuste a su producto y no es la idea. La idea es que usted logre construir el perfil del cliente de manera objetiva y de manera clara. Esta construcción que vamos a hacer del perfil del cliente, luego lo vamos a comparar para poder construir una propuesta de valor bien interesante. Entonces, por hoy acabamos con ese tema. Cualquier duda que tengan, les agradezco pues me comenten, me pregunten y ahí la vamos resolviendo.